Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy Marco Antonio Bravo y le doy una más cordial bienvenida a un nuevo programa de Ecuador no para. El pasado 24 de mayo asumió las riendas del Ecuador Lenín Moreno, presidente constitucional. A un poco más de un mes de gestión del gobierno, es necesario analizar las primeras acciones y decisiones del nuevo mandatario. Para conversar sobre este tema, nos acompaña Marcela Guiñaga, asambleísta por el movimiento Alianza País, actual presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Es abogada con un posgrado de especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Fue vicepresidenta de la Asamblea Nacional en la anterior administración. Además, se ha desempeñado como ministra de Ambiente y subsecretaria de Acuacultura. También nos acompaña Luis Fernando Torres, asambleísta por la Alianza Tiempo de Cambio Partido Social Cristiano. Actualmente es el tercer vocal del CAL, Consejo Administrativo de la Legislatura de la Asamblea Nacional. Es abogado y ocupó la alcaldía de Ambato entre 1992 y el año 2000. En 1990 fue elegido diputado, reelecto en el 2003 y 2007 y asambleísta en el 2013 y 2017. Junto a ellos analizaremos el primer mes de gestión de Lenín Moreno Garcés, la agenda legislativa y otros temas de interés como el caso Odebrecht. Para iniciar les presentamos un reportaje sobre lo que estamos presentando, el primer mes de gestión de Lenín Moreno. Adelante. A más de un mes de posesionado, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, destacó su llamado al diálogo nacional para buscar consensos entre opiniones diversas para construir grandes objetivos de país. Incluir a las opiniones contrarias, ¿cómo enriquece el diálogo? Al diálogo todos llegaremos con espíritu libre, con mente abierta, sin ideas preconcebidas, dispuestos a ceder, porque eso se trata el diálogo. En este tiempo, una de las acciones fue la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que tiene el objetivo de promocionar al país en el exterior, dinamizar la generación de empleo y fortalecer las inversiones y la dolarización. Juntos de la mano, tanto sector público y privado, fomentando políticas públicas en beneficio de la productividad, de la competitividad, de mayor exportación, de mayores inversiones. Incrementar la productividad y competitividad con una mayor participación del sector privado fue uno de los ejes de la economía que propuso el ministro de Finanzas para los próximos 4 años. Entiende que durante los 10 años anteriores se construyeron las capacidades productivas con toda esta grandísima inversión en infraestructura productiva. Y tenemos los proyectos hidroeléctricos y precisamente por cuanto nuestro sistema monetario depende de ingresos que vienen del exterior, nosotros tenemos que entender que la sostenibilidad de la dolarización está íntimamente ligada con ese sector externo y fundamentalmente con las exportaciones. En cuanto a la estructura ministerial, el mandatario ecuatoriano suprimió los ministerios coordinadores y creó los consejos sectoriales en 10 áreas, entre ellas producción, seguridad, sector social y recursos naturales no renovables. El plan Toda una Vida y la construcción de viviendas serán prioridades de su gestión. Verónica Rivadeneira, Agencia Andes. Como habíamos anunciado, asambleísta Marcela Guiñaga, bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Igual al asambleísta Luis Fernando Torres. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Quisiera su primer punto de vista sobre lo que ha significado este primer mes de gestión del presidente Lenín Moreno y su gobierno. Bueno, las últimas encuestas demuestran que hay una aceptación sobre el 80%, donde la ciudadanía se siente cómoda con aquellas propuestas que ha hecho Lenín Moreno. En torno al diálogo, él ha manifestado que es importante dialogar, ciertamente. Nosotros creemos que hay temas que son relevantes para los ciudadanos, como la agenda productiva, el hecho de generación de más y mejor trabajo, y también, por supuesto, las consideraciones de las propuestas de nuestro plan de campaña, que hoy ya pues, se encuentran en ejecución y próximos a ser anunciados en alianzas con los municipios. Creemos que son elementos importantes que dentro del diálogo se establezcan líneas objetivas de con quién se dialoga y para qué se dialoga. En este caso, poner de ejemplo que en días pasados se abrió un ámbito de coyuntura con la alcaldía de Guayaquil en torno a un diálogo donde, bueno, parecería ser que hay acercamientos. Esto nos demuestra una forma distinta de gobernar a los que estábamos acostumbrados a los
10 últimos años, pero también nos plantea incógnitas que debemos como contestarnos, es decir, ese diálogo hacia dónde nos conduce, ese diálogo qué resultados va a tener, ese diálogo entre el gobierno nacional y los municipios, donde se plantean las problemáticas de las ciudades, las problemáticas del día a día cotidiano, ¿verdad? El tema de inseguridad, el tema de mayor acceso a servicios básicos, creo que son elementos que también deben ponerse dentro de la coyuntura del diálogo nacional que ha comenzado. Justamente, diputado Torres, el presidente Moreno se reunió con Jaime Nebot, una reunión muy comentada de casi 2 horas, en donde como punto importante ha sido justamente esta cooperación para el plan vivienda y toda una vida, en donde el municipio de Guayaquil pondrá terrenos a disposición. Ha comenzado bastante bien el presidente Lenín Moreno. Este primer mes arroja resultados de certidumbre y hasta cierto punto de tranquilidad. Ya no tenemos cada sábado el programa llamado Sabatina, que prácticamente se convirtió en un espacio para que el gobernante de turno no solamente explicara sus políticas, sino atacara a sus rivales y adversarios. Tenemos un presidente que está mirando lo económico con la seriedad del caso, sabe que la dolarización tiene que fortalecerse y que solamente se logrará este propósito si el sector privado se convierte en el verdadero motor de la economía, a fin de que, promocionando exportaciones, puedan ingresar a nuestra economía los dólares que se necesita. Y por supuesto, redimensionando también la dimensión del aparato estatal que tanto creció en los últimos años, que tanto se engordó y que ahora resulta muy difícil financiar toda la operación estatal con los recursos que ingresan al fisco. Y en materia de diálogo, por supuesto, existe la gran expectativa de que se pueda acercar a sectores que han estado lejos unos de otros. La visita o el encuentro del alcalde de Guayaquil con el presidente fue, desde todo punto de vista, una señal sumamente positiva para desarrollar proyectos. Ya está en marcha, de lo que pude ver, la iniciativa para construir los proyectos de vivienda. Y qué mejor que se comience en Guayaquil, un municipio eficiente, un municipio que tiene las condiciones para que este proyecto pueda desarrollarse. Igualmente me pareció positiva la reunión con el alcalde de Quito, la visita al túnel, al metro, porque esa obra no solamente es una obra municipal, sino es una obra también gubernamental. Es importante puntualizar algunos elementos, pero usted como, además, asambleísta, es una militante muy fuerte en el movimiento Alianza País, en la provincia del Guayas. ¿Se siente cómoda con estos diálogos, que el presidente Moreno se sienta con adversarios políticos de la Revolución Ciudadana en tiempos de Rafael Correa? Bueno, yo creo que el diálogo como tal no hay que satanizarlo. Sin embargo, de eso, insisto, hay que saber con quién dialogamos y para qué dialogamos. A mí sí me gustaría que dentro del diálogo que se establezca, y ya ha comenzado con el alcalde de la ciudad de Guayaquil, se pongan otros temas en el papel. Es decir, digamos, ¿qué pasa con ese 1 millón y más de personas que se encuentran sin acceso a ningún tipo de servicios? ¿Qué pasa con el tratamiento a los vendedores y comerciantes autónomos que todos los días son maltratados por la policía municipal guayaquileña del municipio? Adicionalmente a eso, ¿cuáles son las problemáticas en torno a los planes de movilidad? El tráfico cada día es peor en la ciudad de Guayaquil. Son los temas que también me parece que son sustantivos que debe plantearse dentro del diálogo. No solamente el diálogo puede ser en la forma de dialogar y escuchar desde el gobierno nacional. El gobierno nacional también tiene que plantear algunas temáticas en relación a sus relaciones con ciudades tan importantes como Guayaquil, como Quito, como Cuenca. Cuenca, que tiene un proyecto estratégico que hoy mismo está paralizado y que preocupa todos los días a los cuencanos de cuándo se va a terminar. Creo que me parece que es indispensable que dentro de este diálogo, que insisto, no hay que satanizarlo, yo como guayaquileña tengo ciertos reparos en torno a ciertos temas, por ejemplo, en el ámbito del manejo y lucha contra las drogas. Los socialcristianos siempre han pretendido criminalizar el consumo. Me parece que son líneas que la Revolución Ciudadana no puede retroceder en ese ámbito cuando las adicciones son y deben ser tratadas como enfermedades. Y por otro lado, también un diálogo con el Bucaramato, como nosotros lo llamamos, para nosotros los guayaquileños es la peor historia que hemos tenido en nuestra ciudad.
que nos traerían pues preocupaciones. Creo que es el ámbito de la militancia. Sin embargo, de eso respetuosas de la forma de gobernar, de las propuestas que ha hecho el señor Lenín Moreno. Diputado Torres, es importante también puntualizar algunos aspectos que tienen que ver justamente con el Partido Social Cristiano. El presidente Lenín Moreno hizo un llamado inclusive a Cynthia Viteri y ella ha respondido ya con una propuesta para una reforma justamente en el tema de la lucha antidrogas. ¿Cómo mira usted esta situación? Porque ahí es muy claro que es un tema que tiene que cambiar radicalmente según el Partido Social Cristiano. Los hechos hablan por sí solos, basta ver a familias pobres, especialmente en el país, cómo se destruyen por las adicciones y por una equivocada política en materia de drogas, una política zigzagueante que ha tenido cambios repetidos en materia legal. Y ello condujo a que Cynthia Viteri, candidata presidencial de la lista 6, presentara un proyecto de ley para eliminar la tabla. Y entiendo que cuando reciba la invitación formal del presidente acudirá a una reunión con él para abordar este tema, que no puede tener banderas ideológicas. Si el niño sufre, si niños de 6 años son inducidos a drogarse, allí no puede haber colores verdes, amarillos o azules. Está el niño, está su madre y está la familia. De allí entonces que en el tema de drogas la política tiene que ser nacional. Si ha habido equivocaciones, estas tienen que detectarse y corregirse. Porque lo que queremos al menos, quienes estamos vinculados a la lista 6 y en mi caso al movimiento Tiempo de Cambio en la provincia de Tungurahua, es que este drama de la droga no desarticule y no destruya familias y no liquide a los niños y a los jóvenes. Y en cuanto a los problemas locales, estos tienen que ser asumidos en una cooperación entre municipios y gobierno nacional. El tema, por ejemplo, del tráfico y del transporte no puede ser una tarea exclusiva de los gobiernos locales, de los municipios. Tiene que haber un trabajo complementario desde el gobierno nacional, positivo y no negativo. Yo lo que he visto, lamentablemente, es que en algunos casos desde el gobierno nacional se ha obstruido gestiones locales. Y cuando eso ha sucedido, los que han perdido han sido los ciudadanos. En el tema de las drogas parece ser que el problema es la tabla. Es decir, eso no es un problema la tabla. La eliminación va a solucionar la real situación que estamos viviendo. Bueno, primero la tabla... Asambleísta Torres, usted recuerde que no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal. La tabla es una resolución desde el ente administrativo para efectivamente poder diferenciar aquellos que son consumidores de lo que son microtraficantes o narcotraficantes. Esta tabla jamás permitió o avaló que un menor de edad consuma drogas. Eso no está tolerado en nuestra legislación. Sin embargo, de eso creo... Ahí que coincido con Luis Fernando, en el sentido de que el tema de las drogas es un tema que debe ser tomado con seriedad, sin banderas políticas, pero también saber que una adicción no puede ser criminalizada. Nosotros, y ahí se lo digo como Bloque de Alianza País, como legisladora, nosotros hemos defendido que las adicciones sean tratadas como un tema de enfermedades y una política pública de salud, donde hay en centros de rehabilitación. El debate tiene que ser mucho más frontal, tiene que ser serio. Los carteles de la droga han puesto su mirada en América Latina, vendiendo este veneno justamente el más dañino, el más barato y donde lamentablemente tienen acceso las poblaciones más vulnerables y en extrema pobreza. Creo que el debate va por ahí. Creo que debe ser serio, insisto, sin banderas políticas, teniendo en consideración cómo deben ser tomadas las adicciones como enfermedades. Sobre el tema económico y esta especie de consejo consultivo que el presidente Moreno ya ha conformado, es importante, ellos van a atacar en algunas líneas, por ejemplo, el déficit presupuestario que al momento supera los 4.000 millones de dólares, pero se habla también de una fuerte disminución de la inversión pública como un elemento central. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa la inversión pública fue el eje y el motor que dinamizó la economía durante todo ese tiempo. Una aclaración. En el proyecto presentado por la doctora Cynthia Viteri y los legisladores de la lista 6 no se criminaliza al adicto ni al consumidor, pero sí se evita que un traficante alegue que es consumidor para no ser sancionado. Es un tema que tiene que trabajarse y ojalá podamos hacerlo más allá de las diferencias de orden político. En el tema económico, las señales son desde todo punto de vista interesantes
porque no solamente el gobierno quiere asumir esta gran tarea de reactivar la economía para generar empleo, sino que quiere contar con el sector privado. Y en el sector privado yo también he podido advertir apertura, interés en desarrollar ese trabajo. Usted me preguntaba que la inversión pública disminuirá. Es que no hay otro camino si se quiere financiar de alguna manera los gastos, si se quiere reducir poco a poco el déficit. El gasto en inversión en este año está previsto en el orden de los 4.700 millones de dólares, que estaría eventualmente financiado. Pues que con eso se haga lo que tiene que hacerse, pero que no se convierta el fisco en una pesada carga para el ciudadano cuando el fisco no puede sostenerse. Tiene que haber de parte y parte una colaboración. Quienes al momento están gobernando y manejando los recursos públicos del presupuesto general del Estado tienen que aliviar las cargas sobre los ciudadanos y para eso tienen que gastar menos, no en salud, no en educación, no en seguridad, pero sí en otros gastos que pueden reducirse. Bien hizo, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno en eliminar el Ministerio de la Felicidad. Pero ese eran 500.000 dólares al año. No importa, pero es una señal de austeridad. Si así se comienza, poco a poco se avanza y se pueden ir haciendo recortes. El momento en que cierto tipo de directores en las dependencias públicas ya no tengan vehículo, no tengan chofer, no tengan asistente, hay una reducción. Lo importante es la señal, el ejemplo, ser austeros en una época de necesidad para no subir los impuestos a los ciudadanos. Asambleísta Guinier. Bueno, yo quisiera decir que me sumo a las palabras que ha dado y a las declaraciones que ha hecho el ministro de Finanzas, donde dice que en los 10 años de la Revolución Ciudadana se han creado las condiciones que hoy permiten que el sector privado invierta. Como es toda la inversión o bienes de capital en lo relacionado a carreteras, tener energía más cómoda y más barata, por supuesto, a través de las hidroeléctricas, entre otras cosas que son las condiciones necesarias para poder generar inversión. Creemos, y ahí vamos a coincidir, que esas son las cosas que hoy requiere una mirada diferente en torno a los 10 años de inversión. Para eso necesitamos, ciertamente, mejores y de gran calidad inversión privada. Esto quiere decir que sea una inversión que respete los derechos laborales, que pague impuestos, que respete las condiciones ambientales, porque no queremos cualquier tipo de inversión. Tampoco no queremos inversiones que sean evasoras de impuestos y que laven dineros que vengan de fuentes muchas veces ilegítimas, como son los paraísos fiscales. Creemos que son las condiciones importantes. Sin embargo, de eso, ciertamente, ante el déficit fiscal que hoy manifiesta el gobierno nacional que tiene, hay que tomar ciertas medidas de austeridad, pero no solamente en eliminar un ministerio, sino son medidas de austeridad mayor, es decir, no mayor obras de bienes de capital en este momento. Las escuelas que se están construyendo, que se terminen de construir. Los hospitales que están en proceso de construcción, que se terminen de construir, pero mientras no tengamos cubierto el déficit, no se hagan nuevas obras, al menos que sean las estrictamente indispensables. Yo creo que por ahí va también la posibilidad de dar condiciones para que el sector privado pueda generar inversión, insisto, de calidad, respetando el marco jurídico y, por supuesto, generando trabajo. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en Ecuador No Para analizando el primer mes de gestión de Lenín Moreno y un punto sin duda importante que será tratado en el siguiente bloque es el tema de la corrupción y el Frente Anticorrupción que creó justamente este gobierno. Enseguida regresamos con ustedes. El tema de la corrupción es un asunto que se ha discutido en el país en los últimos tiempos, en la campaña anterior y por supuesto en estos meses de gestión, en este mes de gestión del presidente Moreno. Y se ha dicho inclusive que el gobierno anterior no hizo mucho para combatir la corrupción, pero hay algunas señales que quisiera expresarla para su punto de vista. La reforma al sistema penal, la aprobación del Código Integral Penal, el sistema electrónico de compras públicas, la creación del quinto poder, justamente Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la iniciativa ecuatoriana para combatir la existencia de paraísos fiscales. ¿Usted cree que se ha hecho lo suficiente para enfrentar un tema tan grave como la corrupción que ha estado presente siempre en las sociedades? Los niveles de corrupción que se han detectado en los últimos 10 años
no tienen punto de comparación con la corrupción del pasado. Corrupción siempre ha existido y existirá, porque es imposible llegar a niveles de cero corrupción, a menos que se cambie la naturaleza misma de los servidores públicos y también de los actores privados. Del ser humano. Del ser humano. ¿Qué se necesita para mitigar la corrupción? La adopción, por supuesto, de políticas de control. En materia de contratación pública, se eliminó el informe previo que antes daba la Contraloría. Era un problema el informe previo en algunas ocasiones porque demoraba. Se eliminó para que sea más ágil. Pero sin el informe previo, algunos aprovecharon esa circunstancia para ir aceleradamente saltándose los procedimientos normales. Los contratos, digamos, que permitieron en el área petrolera ecuatoriana que un funcionario o una comisión X adjudique contratos por sobre los 50 millones de dólares de manera directa, llevaron a que se cometan los abusos y la corrupción que ha sido inclusive motivo de sanciones penales por parte de los jueces. ¿Cuál fue la explicación para que se haya permitido tanta facilidad en la contratación? Igualmente la rapidez, porque antes se demoraban tanto tiempo y la demora tenía un costo. Las experiencias que se han visto entonces en estos años tienen que llevar a que se incorporen nuevamente regulaciones que no tienen que ser inventadas por nosotros. Estas ya existen en otros países que logran mitigar la corrupción para que los funcionarios que manejan recursos económicos sepan que no pueden adjudicar un contrato de 90 millones de dólares prácticamente a dedo y permitir que con ello vaya poco a poco floreciendo la corrupción. ¿Cuánto se ha hecho para controlar? Lo que normalmente se hace en un gobierno, pero ha faltado. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las hidroeléctricas. Yo creo que está bien que se hayan construido las hidroeléctricas que van a permitir que el Ecuador tenga en lo futuro un ahorro de cerca de 1.700 millones de dólares. Pero con el financiamiento de la China, financiamiento de otros países, contratos que tienen la obligación de incorporar bienes del país de donde proviene, por ejemplo, el financiamiento, conduce a que se cometan una serie de irregularidades y por ellas tienen que responder los que han generado estos actos de corrupción reprochables desde todo punto de vista. Asambleísta Guiñaga, sobre este tema. Bueno, sí, lamentablemente tenemos que ver todavía los ecuatorianos estos hechos bochornosos donde un puñado de sinvergüenzas, hay que decirlo tal cual, ha usado indebidamente y se ha beneficiado de los recursos públicos. Yo creo que a eso todas las fuerzas políticas estaremos de acuerdo en que hay que combatir y luchar y tomar todas las medidas que sean necesarias. Pero sin embargo, es importante siempre recordar a la memoria de los ecuatorianos. En el país teníamos una corrupción institucionalizada. Cuando se entregaban las aduanas, cuando era el Pacifictel del pasado, entre otras cosas, cuando eran, se lo puedo decir desde la ciudad de la que yo vengo, la ciudad de Guayaquil, lo que era el registro civil de nuestra ciudad, que era la cosa más vergonzosa y nefasta que pueda ser para los ecuatorianos. Yo creo que esa corrupción institucionalizada en estos 10 años ha tenido un combate fuerte, frontal y directo. Si hay algunas medidas en las que hay que mejorar, quizás correctivos, seguramente todos estamos abiertos a que ello suceda. Sin embargo, de esos también creo que hay medidas que hoy permiten encontrar el dinero de origen ilegítimo de un funcionario, la unidad de lavado de activos. Hoy funciona bastante bien y que está permitiendo también establecer a través de sus informes sanciones en los órganos jurisdiccionales. Me parece también que es importante decir que el no hacer era también parte de la corrupción del Ecuador. Las barcazas para beneficiar a unos pocos que se enriquecieron a nombre y a costilla del pueblo ecuatoriano a cambio de no hacer las hidroeléctricas. Eso también son formas de corrupción que tenemos que decirnos con claridad en el Ecuador. Todos debemos, en una lógica de la sociedad, enfrentar este problema que tiene una complejidad multidimensional. Eso no lo podemos desconocer. Hay crisis de valores en las sociedades, ciertamente. Sí hay que mejorar desde el ámbito del sistema de compras públicas, mejorar correctivos, hay que hacerlo, pero sin embargo creemos que en estos 10 años este gobierno no le ha dado, no se ha cerrado los ojos ante hechos de corrupción. Los ha perseguido desde el ámbito jurídico, los ha denunciado y eso denota claridad para los nuevos que hacen política, que no se puede permitir en las filas funcionarios corruptos.
Antes de pasar al otro tema, el juicio al vicepresidente Jorge Glass, quisiera alguna precisión o apreciación suya de lo que acaba de decir la asambleísta Guiñaga, es decir, que no ha sido una corrupción institucionalizada, sino más bien temas puntuales, focos que sin duda son rechazables desde todo punto de vista, pero no es una política institucionalizada como se daba antes. Bueno, no hemos detectado que en el Ecuador estos últimos 10 años haya ocurrido lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, en que se institucionalizó un operativo para aprovecharse de los fondos públicos. Pero sí ha existido, diría yo, una corrupción estructural, precisamente porque se flexibilizaron una serie de procedimientos, porque hubo una abundancia de recursos que no había en otras épocas y por la penetración de grupos extranjeros, no solamente de Brasil, sino de otros países, con grandes contratos, con modalidades, con financiamientos inclusive costosos. El juicio político al vicepresidente de la República está en su etapa preliminar. La petición todavía no ha sido admitida, la hemos suscrito varios legisladores, el texto de la denuncia fue elaborado por los asambleístas de la Alianza Creo Suma, y esa petición deberá pasar varios filtros, el del Consejo Administrativo de la Legislatura, de la Corte Constitucional y después inclusive de la propia Comisión de Fiscalización. Cuando haya pasado esos filtros se hablará en verdad de juicio político, pero al menos esta petición está sirviendo y es muy útil para que debatamos el grado de responsabilidad política del vicepresidente alrededor de lo que ha ocurrido en el área petrolera y en algunas hidroeléctricas, que inclusive llevaron a que la justicia dicte sentencias por peculado, por enriquecimiento ilícito, y en otros casos para que algunos ex altos funcionarios vinculados al área hidroeléctrica estén al momento en procesos penales. Tenemos preparados 2 reportajes con el vicepresidente Jorge Glass para que ustedes también puedan opinar sobre el mismo. En el uno, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización hace algunos días, justamente el vicepresidente aseguró que no tiene vinculación con los casos de corrupción y que no va a huir del país como han hecho otros exfuncionarios de anteriores administraciones. Adelante, por favor. También vemos con mucha claridad los que somos actores de un proceso político vivo, que el pasado quiere volver, que algunos dicen que 20 años no es nada, de los que se van y regresan, pero si los saco, regresan al país, no por haber rendido cuentas ante el pueblo ecuatoriano, sino porque ha prescrito, como le dicen los abogados, no soy experto, ha prescrito la sanción o el juicio o la pena. Yo estoy aquí dando la cara, no me he ido a ningún lado, no me voy a ir a Panamá, no me voy a ir a Miami, no me voy a ir a Perú. Y creo que debemos buscar legislaciones internacionales para que ningún corrupto se pueda esconder en ningún país del planeta y responda ante la justicia de cada uno de sus naciones. Asambleísta Guiñaga. Bueno, yo creo que el señor vicepresidente fue muy claro, ¿no? La lucha contra la corrupción no es solamente en este tiempo, no es para el futuro, es de siempre. Y en eso las bancadas y las diferentes organizaciones políticas tenemos que tener claridad, que debemos comenzar a luchar contra la corrupción desde nuestras propias filas. Cuando hay funcionarios de cualquiera que sea el gobierno, tanto sea de la derecha o sea de la izquierda, tiene que combatírsela frontalmente. Y para esto me parece que es indispensable decir que en el caso de Odebrecht, una mafia organizada que se enquistó no solamente en el Ecuador, sino en otros 11 países también, no solamente que llegó en el 2007, llegó hace 30 años al país. Y en esa lógica creemos que las organizaciones políticas deben denunciar, así sean que dentro de nuestra organización estén personas involucradas. Y en eso yo creo que el señor vicepresidente ha sido muy claro. No porque prescriba una pena, aquí puede perdonársele la mala utilización de los recursos públicos de los ecuatorianos. Y en eso yo creo que él ha sido muy claro. Vamos a presentar el otro video del vicepresidente y tendrá una reacción del asambleísta Luis Fernando Torres. Adelante. Nadie se toma mi nombre. Y si alguien lo hace, quien sea responderá ante la justicia.
que se investigue todo y a todos, no solo ahora. La fe pública demanda que se investiguen 40 años atrás de dónde han surgido fortunas de determinados actores, que algunos de ellos, inclusive ahora son actores políticos, cómo se enriquecieron. Asambleísta Torres. Coincido con el vicepresidente, que se investigue a todos y a todo, y que no se investigue 40 años atrás, sino que comencemos a investigar desde 1830, desde que se hizo la República. Esa sería una investigación saludable para ver cómo se construyeron unas cuantas fortunas. Mire, hay que investigar con indicios y con hechos. Está bien que el vicepresidente diga, doy la cara, aquí me quedo. Perfecto. Pero hay que investigar los últimos 10 años que son objeto de las críticas. El informe del Departamento de Estado de la Fiscalía Norteamericana dice que entre el 2007 y el 2017 se habrían, utilizo el condicional, pagado cerca de 34 millones de dólares en sobornos. Estamos frente a una información prácticamente oficial que debería ser desvirtuada, y de no ser desvirtuada debería servir para encontrar a los responsables de ese tipo de beneficios de orden de 34 millones de dólares entre el 2007 y el 2017. Ciertamente que hay que investigar todo y a todos, en eso yo creo que no hay actor político que no esté de acuerdo. Sin embargo, mire usted, sobre todo tantos Estados Unidos que lucha contra la corrupción, que son donde se albergan y residen los mayores corruptores y corruptos ecuatorianos en ese país. Allá está el señor Pedro Delgado, allá están los Isaías, ahora en Perú se encuentra en calidad de refugiado el tan famoso Capaco, un altísimo dirigente social cristiano por muchos años, que ahora algunos lo desconocen, ya dicen que nunca lo han visto, que no ha sido amigo, pero bueno, yo creo que es importante decirnos las cosas como son. Hay que luchar contra la corrupción, venga de donde venga, quien haya sido, si era de la Gallada o no era de la Gallada, si era del partido o no era del partido. En eso el Ecuador, en términos generales, tiene que darse un baño de verdad. Luis Fernando, no vamos a poder avanzar, no hay manera que le dejemos ejemplo a los nuevos actores políticos que creen que toda la clase política tiene que ser así, tachada o manchada. Y en eso creo que lo que tenemos que velar los políticos es que no exista impunidad, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. ¿Su criterio? Mire, yo lamento no lo que dice Marcela, sino que se encuentren fuera del país. Me parece que en Miami dos altos funcionarios de este gobierno, el famoso señor Capaya y Pedro Delgado, que manejaron las áreas financieras, bancarias y petroleras, y pudieron salir, cuando lo ideal hubiera sido que no salgan, pero salieron. Alguien les ayudó o alguien les permitió. En el caso de Capaco, de lo que yo sé, desde el año 2007 ha sido más bien uno de los grandes promotores de la Revolución Ciudadana. De lo que conozco, con el famoso Capaya, pero usted se lo conoce. Claro que lo conozco, en la década de los 80, por supuesto. Porque la ex candidata Viteri lo desconoció. Pero él no es ni ha sido social cristiano, estuvo vinculado en la década de los 80, pero luego, en la época de la Revolución, cercano de León Félix Cordero. Fue secretario de la Presidencia de la República. Yo lo conocía, como lo conocen muchos, pero resulta que eso fue en la década de los 80, pero del 2007 acá fue, conjuntamente con Capaya, uno de los promotores de la Revolución Ciudadana, hacía campaña por la lista 35. Bueno, nunca lo vi haciendo campaña por la lista 35, sí. Pero sí lo que le puedo decir es que ese tipo de corrupción es la que debe combatirse, es la que debe ser enfrentada. Y un gobierno serio, transparente, es el que tiene que encargarse de que aquellas investigaciones lleguen al fin de los términos y se sepa cuáles son los que han cometido dichos delitos. Otro aspecto que es importante y que en este mes ha sucedido es la creación del Frente Anticorrupción por instrucción del presidente Lenín Moreno. Escuchemos y miremos un pequeño video con la ministra de Justicia sobre este tema, que explica cuáles son las razones y funciones para este frente. Adelante.
no a convertirle al frente en una comisaría, porque nosotros no tenemos facultad investigativa, los órganos regulares siguen siendo la Fiscalía. Ni tampoco sancionador. No podemos sancionar, no, pero me parece que es importante esta señal de haber implementado un mecanismo nacional, una estrategia nacional. En esa línea es que estamos actuando, como te digo, valorando lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar, involucrando a diferentes sectores, porque no es un tema de lo público y lo privado queda santificado, es un tema de la sociedad, en donde todos los actores son susceptibles a cometer estos actos cuestionados, estos actos que dejan algunas sospechas, estos actos que en algunos casos pues son corruptos evidentemente o corruptores. Su criterio, asambleísta Torres, sobre la creación de este frente con la participación de diferentes actores de diversas tendencias y ocupaciones en el país. Yo no cuestiono que ese frente haya sido constituido por iniciativa del presidente, me parece más bien saludable. Quienes integran este frente anticorrupción por el hecho de tener alguna vinculación con el gobierno no pueden ser descalificados. Hubiera sido interesante que otros actores de la sociedad civil también participaran en este espacio. A varios, algunos no aceptaron. Así es, yo lamento que no hayan aceptado, porque bien pudo coexistir con este frente otro grupo de ciudadanos como la Comisión Anticorrupción que la preside Jorge Rodríguez. La idea es que se multipliquen estos espacios y la ministra de Justicia, además de integrar esa comisión, tiene un gran desafío en el que deberíamos apoyar los ecuatorianos, el tema de las cárceles del país. La población carcelaria ha crecido explosivamente en los últimos años. La situación es dramática y creo que debemos también mirar hacia allá, y ese debe ser uno de los grandes desafíos del presidente Lenín Moreno, mejorar la situación de quienes están en las cárceles del país y sobre todo presentarle al Ecuador como un país que respeta también los derechos humanos de quienes por cualquier razón están privados de la libertad. Asambleísta Guiñaga. Bueno, mira, qué gusto escuchar lo que dice Luis Fernando. Ojalá cuando los socialcristianos fueron gobierno se hubieran preocupado por los derechos humanos de las personas que estaban privadas de libertad. Hoy nosotros hemos reconocido en estos últimos 10 años que se han hecho inversiones enormes en el ámbito de los centros de rehabilitación, justamente para darle una oportunidad a esa persona que se equivocó, por cualquiera de las circunstancias que haya pasado en la vida. Sin embargo, insisto, en el ámbito de la comisión, yo tampoco tengo objeción alguna. Le pondría algún reparo en ir a buscar una asesoría a Naciones Unidas. Me parece que el Ecuador como país soberano puede tomar sus propias decisiones, sabiendo que es lo mejor, contando con representantes de diferentes sectores de la sociedad, artistas, representantes de diferentes tipos de ideologías, que permitan darnos las mejores ideas, correctivos que pueda tomar tanto el presidente de la República como desde la Asamblea Nacional para hacer esos cambios legislativos que sean urgentes, rápidos y que justamente vayan al objetivo que es luchar contra la corrupción, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresaremos con el último bloque y hablaremos del juicio a Carlos Pollitt y otros aspectos fundamentales de la coyuntura política nacional. Enseguida retornamos con ustedes. Justamente este domingo a las 3 de la tarde el presidente de la Asamblea, José Serrano, ha convocado para que los asambleístas inicien el juicio político a Carlos Pollitt. Antes de tener el criterio de nuestros invitados, presentamos un pequeño reporte con María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, y el asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, que se refieren sobre este tema. Adelante. Un mensaje clarísimo de lucha contundente contra la corrupción, ejercer nuestra obligación constitucional y legal de hacer el control político y la fiscalización a los actos de las personas que son mencionadas en los artículos correspondientes, entre estos el Contralor General del Estado, y hemos entregado el informe con el voto favorable de todos los legisladores, de la bancada oficialista, así como los de oposición, todos de acuerdo en que hay que ir al Pleno de la Asamblea Nacional, donde será discutido ya el juicio político, donde los asambleístas versarán sus criterios y donde finalmente se tomará una votación hacia lo que podría ser la censura. El señor Contralor, pese a haber renunciado, debe rendir cuentas al Parlamento hasta un año después de terminado
su mandato. No ha comparecido hasta esta primera etapa, ha enviado escritos con su abogado. Eso es muy propio del tema judicial. Aquí uno le tiene que dar la cara a la ciudadanía, al pueblo, a través de sus representantes que son los asambleístas. Así que, respetando su presunción de inocencia política, porque el procesamiento penal va en otra vía, ese es otro tema, espero que asista el día domingo al juicio, que diga cuál es su verdad, que respete la voluntad del pueblo, que tiene la intención de juzgarlo. El hecho que no venga, que no asista y que no se defienda, va a ser un argumento adicional para una moción de censura. Muy bien, asambleísta Guiñaga, su punto de vista sobre el juicio a Carlos Polit. Bueno, yo creo que luego de que el trámite se ha agotado en la Comisión de Fiscalización, hay un informe donde se recomienda el llamamiento a juicio político con algunos elementos. El primer elemento, ya lo ha mencionado el asambleísta Cocalón, es decir, una de las faltas de presencia, comparecencia ante la investigación y la parte que ya estaba llevando adelante la Comisión de Fiscalización, ha comparecido a través de su abogado. Adicionalmente a esto, él no deja de descargar la prueba que se le presentó en torno a que él está siendo investigado. Fueron su domicilio, tanto en la ciudad de Guayaquil como en la ciudad de Quito, allanadas sus casas en virtud de una investigación por delito de concusión, que en este caso es al que se está investigando directamente, porque al parecer hay indicios desde el ámbito penal de esta responsabilidad. En ese sentido, creo que la comisión ya hay un informe bastante amplio donde establece la valoración de las pruebas que hace que como conclusión hayan resuelto en forma unánime el llamamiento y la recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional de llamamiento a juicio político al señor Carlos Polit por el incumplimiento de sus funciones como Contralor General del Estado. Asambleísta Torres, su punto de vista. Al Contralor General del Estado y a otros funcionarios como los ministros se los puede juzgar por infracciones en general a las leyes. Y por ello es que el día domingo se le juzgará al doctor Polit fundamentalmente por incumplimiento de funciones. A eso se reduce la acusación y el incumplimiento de funciones, de lo que he podido observar del informe de la Comisión de Fiscalización, se deriva del hecho de que no habría ejercido el control como corresponde y también de este proceso de investigación que de alguna manera genera malestar al interior de la Contraloría, genera también preocupación en el país, sabiendo que no ha sido hasta el momento sentenciado, acusado, ni siquiera se ha terminado la indagación por ese supuesto delito de concusión. Lo importante sería que el doctor Polit se defienda personalmente en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero tal como las cosas se han sucedido, y sobre todo por el hecho de que su abogado ha señalado que encontrándose vigente una orden de detención, él no vendría, al parecer no estará en el juicio político. Pero algo sí debe quedar en claro, que no solamente se debe juzgar al doctor Polit, sino se debe juzgar también el alcance de las auditorías que él ha firmado relacionadas con el manejo de recursos en proyectos de la Revolución Ciudadana, haciendo una salvedad. La Contraloría tiene equipos técnicos de primer nivel, con muchísima experiencia. Llevan años y han pasado todo tipo de filtros. ¿Se va a cuestionar a cada uno de esos técnicos? ¿Se va a desbaratar la Contraloría? Eso no conviene. De allí entonces que es importante saber hacia dónde se dirigen los cuestionamientos, que por un lado será el doctor Polit objeto de los cuestionamientos, pero también podrían ser algunas de esas auditorías que en el fondo han permitido que en el manejo de grandes proyectos, de grandes obras en los últimos 10 años, 2007, 2017, se ha liberado de responsabilidades cuando había responsabilidades concretas. Bueno, la Contraloría General del Estado, una institución muy respetable, vivió horas críticas cuando justamente Carlos Polit encargó su despacho a una funcionaria, después Pablo Celi retomó el despacho, es decir, la institucionalidad
tuvo varios y conflictivos momentos en esas circunstancias. Bueno, yo creo que por el bien del Ecuador debemos rescatar la institucionalidad, sobre todo de los órganos de control, específicamente de la labor que hace la Contraloría. En este caso muy gráfico del Contralor Pollitt, él es el que está siendo investigado, a él es a quien se le ha allanado sus casas, a él es al que se le ha dictado orden de detención. Quisiera decir entonces que habrían presuntos indicios por los cuales un fiscal lo acusa y un juez da una medida cautelar como esta. Sin embargo, de eso sí quiero decir que Pollitt es un contralor que viene inclusive mucho antes de la Revolución Ciudadana, porque ahora se quiere decir que es el contralor de la Revolución. Y es en el ámbito que dice Luis Fernando, es importante decir que también si vamos a cuestionar todas las auditorías, cuestionémoslas todas. Es decir, tanto las auditorías que se han hecho a sectores estratégicos desde el año 2007, y no solamente en adelante, sino hacia atrás, así como también todas las auditorías a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, entre otros. Yo creo que hay que tener mucha claridad aquí en que no hay que perder el punto de vista claro que la institucionalidad debe ser salvada por el bien del Ecuador, por el bien de una sociedad en un estado de derecho. El que el señor Poli haya actuado mal, haya incumplido sus funciones y haya abusado de la confianza que se le dio, evidentemente es lo que tiene que ser cuestionado, sancionado desde el ámbito político, para lo cual estamos los legisladores. Y como mensaje al país, ¿qué puede significar justamente este juicio a Carlos Pollitt y esta circunstancia que se va a venir a ver el próximo domingo? Bueno, el doctor Carlos Pollitt asumió la Contraloría el año 2007, gracias a que el presidente de la República, el economista Rafael Correa, lo escogió de una terna. Entonces, él es el Contralor de la Revolución Ciudadana. Se han hecho reparos últimamente a su gestión, antes no había ningún tipo de reparos, pero habrá en el juicio político no solamente que juzgar ese mal desempeño, incumplimiento de funciones, sino también habrá que juzgar lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años con las auditorías a los recursos y proyectos manejados por la Revolución Ciudadana. Bueno, y para atrás también, como dice la No para atrás, porque el señor Pollitt comenzó su ejercicio como Contralor el 2007. Antes fue funcionario de algunos gobiernos, pero no fue Contralor. Contralor comenzó a ser desde el año 2007 y se le está juzgando como Contralor de la República. Es que el baño de verdad tiene que ser completo, no solo a él, sino a todo lo que él representa como Contralor de la Revolución Ciudadana. Claro que esto no será posible porque la materia del enjuiciamiento se circunscribe fundamentalmente al doctor Pollitt, quien por cierto ya no es Contralor. Él con la renuncia sin que ésta sea aceptada dejó de ser Contralor. Ahora el Contralor es el doctor Pablo de la Celi. Así es, Pablo Celi, encargado con todas las funciones. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él y también con todos los equipos técnicos cuando asistí conjuntamente con los demás miembros de la delegación multipartidista. ¿Y qué fue lo interesante? Que de esa reunión se dijo que 33 auditorías se han hecho a los contratos en los que ha participado la empresa Odebrecht, más uno en ejecución. Y de esas auditorías sí se han derivado indicios de responsabilidad penal. Y allí entonces que el tema de la Contraloría es serio, pero en esto sí coincido con Marcela, hay que defender la institucionalidad, porque dentro de la Contraloría General del Estado también existen técnicos de primer nivel, no solamente a nivel nacional, sino internacional, sobre cuya tarea no puede haber cuestionamientos. Si se quiere hacer un cuestionamiento a un informe, habría, por ejemplo, que averiguar si son falsos ideológicamente. Pero es una tarea complicada, porque esa falsedad ideológica no es que se la pueda inventar el fiscal o el juez. Tiene que haber testigos que digan, este informe no corresponde a la realidad. Y hasta ahora no ha aparecido ninguna versión, prueba, que lleve a la conclusión de que son falsos en lo ideológico los informes de la Contraloría General del Estado. Bueno, ciertamente que el baño de verdad debe ser total y a todo nivel. Tanto es que este mismo Contralor ha auditado las gestiones, por ejemplo, del municipio de Guayaquil. Se lo pongo como ejemplo, donde dice que jamás ha encontrado ningún indicio de la más mínima problemática en ese municipio. Entonces, ciertamente que el baño de verdad hay que hacerlo completo. Pero adicionalmente a eso sí es importante decir que las investigaciones continúan.
en el ámbito penal. Estamos y esperamos los legisladores que una vez que la etapa procesal lo permita, el señor fiscal nos establezca cuáles son aquellos indicios probatorios adicionales que se han encontrado respecto de las actuaciones y capaz del posible cometimiento de delitos al Contralor General del Estado. Hay dos temas más para cerrar ya el programa. El uno tiene que ver con la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que está afectando muchísimo a los ecuatorianos. Tenemos un Vox Populi muy rápido, muy breve, en donde la ciudadanía ha participado y nos da a conocer su punto de vista para luego conocer en detalle el punto de vista de nuestros invitados. Adelante. Para este programa de Ecuador no para, preguntamos en las calles de Quito a los ciudadanos qué opinan sobre la política migratoria de Donald Trump, a propósito de la deportación de 40 ciudadanos ecuatorianos desde Estados Unidos. Veamos. Que me parece injusta, ¿no? Me parece falta de toda calidad humana, de algunos no se llevan a cabo con todos los principios y los reglamentos y las, ¿cómo se llaman esto? Cuando los convenios internacionales. Esto viene a ser una discriminación, no solamente para el Ecuador, sino para todos los países de Latinoamérica y del mundo. Sabemos que Estados Unidos es un país que se mantiene gracias a los migrantes. Y si es que él coge y toma esta decisión de echarlos de este país, o sea, no estaría muy bien, porque entonces ¿cómo se va a seguir sosteniendo la economía, que es principalmente fundamentada por las personas hispanas y también por las personas latinas prácticamente? Yo tengo unos 2 primos que no están todavía legales en el extranjero y están en esa preocupación, no saber qué pasa. Es de entender que los Estados Unidos no tienen firmado la Declaración de los Derechos Humanos, entonces bajo ese argumento ellos pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana. Como si mano de obra que existe en Estados Unidos son gente latina. Entonces, si ellos los despiden o como le estaban deportando a sus países, entonces en sí se están haciendo un daño a ellos mismos porque es la gente que está trabajando para ellos. Bueno, lastimosamente Donald Trump ha equivocado totalmente su política en cuanto a migrantes. Asambleísta Luis Fernando Torres, su punto de vista. La Asamblea aprobó una resolución por mayoría absoluta rechazando y condenando la política antimigratoria del presidente de Estados Unidos. Sí, por unanimidad, diría yo, se aprobó la resolución en la Asamblea exhortándole al gobierno de los Estados Unidos que tenga el debido cuidado cuando va a enviar de vuelta a ecuatorianos que no han cometido delitos, que han sido trabajadores honestos, y la resolución también dice que debe haber un compromiso en el país para que una vez que lleguen estos ecuatorianos se les ayude a conseguir una fuente de empleo, se les den las facilidades necesarias para que puedan emprender un negocio. No nos olvidemos que esos ecuatorianos, al menos los que han llegado deportados, no son delincuentes, no tienen antecedentes penales, son padres de familia, y lo más doloroso es que muchos de ellos han llegado al país dejando en Estados Unidos a sus pequeños hijos y a sus esposas. Asambleísta. Sí, bueno, primero toda nuestra solidaridad es lo que hemos manifestado los legisladores en forma unánime, nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos migrantes, con sus familias, por el dolor que están pasando. Lo que dice Luis Fernando es cierto, están llegando al Ecuador, desintegrando sus familias, aquí muchas veces sin otros familiares que los ayuden, sin empleo, sin casa, sin nada. También este exhorto es a la propia Cancillería ecuatoriana a fin de que se establezcan las medidas pertinentes, no solamente para recibirlos, sino para acompañarlos en el momento que son detenidos en Estados Unidos, porque no son deportados en forma inmediata. Están hasta 3 meses en prisión, siendo lo que dice Luis Fernando, no son delincuentes, son trabajadores honestos que buscaron quizás una opción de empleo allá por darles mejores días a sus familias. Así que en eso la Asamblea Nacional ha sido absolutamente sensible y esperamos que las autoridades tanto nacionales pues defiendan los derechos de los ecuatorianos de todas las instancias a nivel internacional. Ya en el cierre del programa, 1 minuto cada uno, en un punto de vista respecto a que la CONAIE presentó un pedido de amnistía e indulto para 197 indígenas. ¿Cuál es su punto de vista sobre este pedido? El presidente Moreno ha indultado a algunas personas ya, pero ¿cuál es su punto de vista respecto al pedido de la CONAIE? El pedido al momento se ha analizado caso por caso por una comisión de asesores de los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura. En los próximos días, el Consejo Administrativo de la Legislatura, del cual soy parte, conocerá este informe
y luego tomará las medidas del caso para que sea la Comisión de Justicia la que elabore el informe para el Pleno de la Asamblea. Lo que llama la atención es que entre aquellos a quienes se pide que se les otorgue la amnistía están, por ejemplo, sentenciados por violación. Imagínese usted, violación a menores de edad, fallecidos. ¿Cómo se puede dar una amnistía a alguien que ha violado, que sí existe sentencia en firme? Imposible. También hay otros casos que preocupan porque de por medio están víctimas en el frente policial, policías que han muerto, policías que han sido objeto de daños a su integridad. Pero hay otros en los que sí se podría dar luz verde a la amnistía. Mire usted los casos en los que ha otorgado el indulto o las amnistías el presidente Lenín Moreno. Son casos posibles porque no hay de por medio un daño mayor. Y creo que dentro de entre estos 197, 200, sí habrá algunos que deben recibir indudablemente la amnistía y otros no. Asambleísta Guiñaga. Bueno, sí, hay que analizar caso por caso sabiendo que el indulto y la amnistía tienen efectos jurídicos distintos. En el caso del indulto, lo que hace el Estado es que perdona la pena cuando ya hay una sentencia condenatoria. En el caso de indulto es el reconocimiento por parte del Estado de que renuncia a la acción penal en los casos que se investigan, y ahí coincido con Luis Fernando. Hay casos que son absolutamente reprochables, casos, por ejemplo, de violación de menores de edad, delitos contra la vida, como el atentar contra la integridad de un policía, agresiones graves, físicas, que han puesto en riesgo a nuestros miembros de la fuerza pública. Yo creo que en ese caso la Comisión de Justicia, una vez que el Consejo de Administración remita el trámite, pues con toda la seriedad que demanda, analizaremos cada caso e informaremos y elaboraremos un informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, sabiendo las implicaciones y los efectos jurídicos que tiene la amnistía como tal. Muchas gracias por acompañarnos. acompañarnos. Solo una cosa, sí. Marcela dijo en un momento, hablando de las cárceles, que recién ahora, al menos personas como yo, nos preocupamos de lo que está pasando allí. Debo decirle que entre el 84 y el 88 en la presidencia de Febres Cordero, cuando yo a los 22 años era parte de su equipo de asesores jurídicos, con poquísimos recursos se hizo lo que debía hacer para preservar los derechos humanos de quienes estaban privados de la libertad. Entonces, no es nuevo este tema de preocuparse por quienes están lamentablemente en esas condiciones en las cárceles del país. Bueno, veamos qué dice la historia. Bueno. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Aquí concluye Ecuador no para. Este día nos acompañaron los asambleístas Marcela Guiñaga y Luis Fernando Torres. Con ellos hemos analizado el primer mes de gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno, la agenda legislativa y también otros temas de interés. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades.